Mi padre se burló de mi puntuación de 1480 en el examen SAT. Ahorra el dinero para tu hermano. Mi madre quemó todas mis solicitudes universitarias justo enfrente de mí. Ellos no tenían idea de dónde había pasado yo todo mi verano. 6 meses después, en el Día de Acción de Gracias, el teléfono de mi madre sonó. Ella lo contestó y su rostro se puso pálido. ¿Quieres decir que no es mi hijo? Mi nombre es Calista Monroe. Tengo 18 años. Y esta es la historia para cada hija a la que alguna vez se le ha dicho que sea realista mientras a su hermano lo llaman el futuro. Hace 6 meses, mi madre se paró sobre el fregadero de la cocina y encendió un fósforo. Una por una, mis cartas de solicitud universitaria se convirtieron en cenizas. Mi padre no intentó detenerla. Él simplemente se apoyó contra el mostrador, miró mi puntuación de la prueba y soltó una risa silenciosa. 1480, dijo él. No está mal, pero no vale la inversión. Luego me miró directamente y añadió, ahorra el dinero para tu hermano. Mason es el que llegará a alguna parte. Ellos realmente creyeron que ese era el final de mi historia, que todo por lo que yo había trabajado podía desaparecer en unas pocas llamas. Pero no fue el final. Porque lo que ellos no sabían era que cada una de las solicitudes ya había sido enviada en línea semanas antes. No sabían dónde había pasado yo todo mi verano y definitivamente no sabían lo que mi abuela había sellado dentro del último sobre que dejó antes de fallecer. Para el Día de Acción de Gracias, había 19 personas reunidas alrededor de nuestra mesa. Mason se sentó en el centro, vistiendo su chaqueta universitaria como si ya tuviera una beca esperando. Mi madre seguía rellenando los vasos. Mi padre cortaba el pavo como si fuera algún tipo de ceremonia. Y todos los presentes actuaban como si la decisión ya hubiera sido tomada, como si todos supieran que hijo importaba más. Entonces el teléfono sonó. Mi madre lo contestó casualmente, pero en pocos segundos su expresión cambió. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Quieres decir Calista?, preguntó ella lentamente. Ese fue el momento en que la ilusión en la que mi familia había estado viviendo comenzó a desmoronarse. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propio hogar, por favor suscríbete a mi canal para que lo que estoy a punto de compartir toque tu corazón. No olvides hacerme saber desde dónde me estás viendo. Pero antes de contarte lo que sucedió después, necesitas entender cómo empezó todo. Permíteme llevarte de regreso a la noche en que todo se derrumbó. 15 de mayo de 2025, a las 7:30 de la tarde. Yo estaba sentada en mi escritorio en el piso de arriba cuando finalmente llegó el correo electrónico del SAT después de 3 días. Había estado actualizando mi bandeja de entrada cada 10 minutos. Mis manos temblaban cuando lo abrí. 690 en matemáticas, 790 en verbal. Solo me quedé mirando los números. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. No era perfecto. Conocía a personas que habían obtenido puntuaciones más altas, pero era bueno. Más que bueno. Lo suficientemente bueno para las escuelas con las que había estado soñando desde el primer año: Harvard, Stanford, Princeton, Columbia. Imprimí el reporte. El papel aún estaba caliente cuando lo sostuve y los bordes se curvaban ligeramente. El olor a tinta fresca llenaba el aire. Olía como un futuro que yo había construido para mí misma. Mi padre estaba en la sala viendo los momentos destacados del fútbol americano. Mason estaba sentado junto a él, mitad concentrado en la televisión y mitad desplazándose por su teléfono. Me paré en el marco de la puerta sosteniendo el papel con ambas manos. La luz de la pantalla parpadeaba en sus rostros. Obtuve mi puntuación del SAT, dije. Mi padre ni siquiera se dio la vuelta por completo. ¿Qué tan mala es? La pregunta no me sorprendió. Probablemente debería haberlo hecho, pero no fue así. Eso es lo que sucede cuando creces en una casa donde las hijas son algo secundario. 1480, dije. Él soltó una risa corta y volvió a mirar la televisión. Nada mal, dijo él, pero no es exactamente algo digno de celebrar. Mason levantó la vista por un segundo y luego volvió a mirar su teléfono por un momento. Nuestros ojos se encontraron. Había algo allí. Tal vez culpa, tal vez incomodidad,
pero él no dijo nada. Mi padre siguió hablando. Mason obtuvo 1500 y todavía recibe atención de los reclutadores. ¿Crees que a las universidades todavía les importan las puntuaciones de las pruebas? Quieren atletas, líderes, niños que realmente importen. El papel en mi mano de repente se sintió pesado. Cada noche hasta tarde, cada examen de práctica, cada fin de semana que elegí estudiar por encima de todo lo demás. Todo se sintió como si no significara nada. Estaba pensando que podría empezar a postularme, dije en voz baja. ¿Postularte a dónde? Respondió él, sin siquiera mirarme. Ya hemos hablado de esto. La universidad es cara. Vamos a ponerlo todo en el futuro de Mason. Él tiene una oportunidad real. Puedo obtener becas, dije. Hay ayuda basada en la necesidad, Calista. La voz de mi madre cortó el aire de la habitación. Ni siquiera la había oído acercarse detrás de mí. Ella se paró en la puerta con los brazos cruzados y su expresión ya estaba decidida. Hemos tomado nuestra decisión, dijo ella. El dinero que ahorramos es para tu hermano. Él necesita campamentos de entrenamiento, vídeos de jugadas destacadas y visitas a los campus. Eres inteligente, añadió ella. Encontrarás la manera de resolver algo sin desperdiciar el dinero que no tenemos. No les estoy pidiendo que desperdicien nada, dije. Solo necesito que me dejen intentarlo. No. La voz de mi padre fue plana y final. No vamos a completar formularios. No vamos a pasar tiempo en solicitudes para escuelas en las que no entrarás de todos modos. Luego finalmente se dio la vuelta y me miró. Mason es el futuro en esta familia, dijo él. Tú eres práctica. Estarás bien. Práctica. Esa palabra de nuevo. La había escuchado toda mi vida. Las niñas prácticas no sueñan demasiado en grande. Las niñas prácticas no piden más. Las niñas prácticas se hacen a un lado. Eso fue todo. La conversación terminó como siempre lo hacía. Mi padre subió el volumen de la televisión. Mi madre volvió a la cocina. Mason nunca levantó la vista. Subí las escaleras, coloqué el reporte de la puntuación dentro del cajón de mi escritorio y lo cerré silenciosamente. Mis manos todavía estaban temblando, pero ya no por la emoción, sino por algo más frío. Entonces abrí mi computadora portátil. Había estado trabajando en mis solicitudes durante 2 meses para 8 escuelas, cada sección de la Common App estaba completa y cada ensayo había sido reescrito hasta que se sintió correcto. Escribí sobre el telescopio que construí en 10º grado usando dinero de cuidar niños. Sobre el verano en que aprendí Python por mi cuenta y creé un programa para rastrear patrones climáticos locales. Sobre cómo siempre miraba hacia el cielo y me preguntaba qué se necesitaría para alcanzarlo. 2 días antes, el 13 de mayo a las 9:47 de la noche, ya había hecho clic en enviar en cada una de las solicitudes. Abrí mi correo electrónico y revisé las confirmaciones. El Instituto de Tecnología de Massachusetts había recibido mi solicitud. Caltech confirmó el envío. Stanford acusó recibo. Ellos podían quemar cada papel en esa casa, pero eso no cambiaría nada. Cerré mi computadora portátil y me recosté en mi cama, mirando el techo. Sobre mí había un póster de la galaxia de Andrómeda. Mi abuela me lo había comprado hace años en la tienda de regalos de un museo. Ella era la única persona que alguna vez me preguntó en qué quería convertirme. La única que no se rió cuando dije ingeniera aeroespacial. Esa noche pensé en ella más de lo habitual. Había fallecido solo 2 meses antes por un ataque cardíaco repentino en el jardín. Mi abuelo la encontró junto a las plantas de tomate que ella me había enseñado a cultivar desde que yo tenía 7 años. En el funeral, él me llevó a un lado y puso un sobre en mi mano. Mi nombre estaba escrito en él con su caligrafía cuidada. Tu abuela quería que tuvieras esto, dijo él. Pero todavía no. Sabrás cuando llegue el momento. Antes de que pudiera preguntar cualquier otra cosa, él lo retiró y se alejó. No entendí entonces cuán importante llegaría a ser ese sobre. Pero la verdad no necesita permiso para llegar. Simplemente espera. La noche siguiente, mi madre entró en mi habitación sin llamar.
Sus ojos aterrizaron inmediatamente en la pila de sobres que estaban en mi escritorio, cada uno dirigido a una oficina de admisiones diferente. Los había impreso semanas antes, cuando todavía creía que mis padres podrían cambiar de opinión o cuando pensaba que podría necesitar un plan de respaldo. Mi madre tomó uno, dándole la vuelta lentamente. ¿Qué es esto? Solicitudes universitarias, dije. Pensé que ya habíamos hablado de esto. Trabajé duro en ellas. Solo quería. Ella no me dejó terminar. Llamó a mi padre tan fuerte que escuché pasos detenerse frente a mi puerta. Mason estaba en el pasillo escuchando. Mi padre subió las escaleras, miró los sobres y dijo, llévalos abajo. Lo seguí a la cocina con el estómago apretado. Ya sabía lo que estaba a punto de suceder. Mason estaba sentado a la mesa comiendo pizza sobrante. Levantó la vista cuando entramos. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Él también lo sabía. Mi madre extendió los sobres por el mostrador como si fueran evidencia: Instituto de Tecnología de Massachusetts, Caltech, Stanford, Princeton, Cornell, Carnegie Mellon, Georgia Tech, Universidad de Michigan. Has estado perdiendo el tiempo en esto, dijo ella. La luz de la cocina era demasiado brillante. Hacía que todo se sintiera afilado y expuesto. No es perder el tiempo, dije en voz baja. Te lo dijimos, respondió ella. Mason necesita ese dinero. Eres lo suficientemente inteligente como para resolver las cosas sin la universidad. Mi padre tomó un sobre, leyendo la dirección. Estas escuelas cuestan 70.000 al año, dijo él. ¿Crees que podemos pagar eso? Hay ayuda financiera. No vamos a hacerlo. Dejó caer el sobre de nuevo en el mostrador. Esto es final, Calista. No todo el mundo está hecho para la universidad. Algunas personas lo están, otras no. Me miró directamente. Eres práctica. Eso es algo bueno. Mi madre reunió los sobres en una pila ordenada. Las niñas prácticas se quedan cerca de casa, añadió ella. Ellas trabajan. Ayudan a sus familias. No hay nada malo en eso. Luego se giró hacia el fregadero. Dejó correr un hilo fino de agua, lo suficiente para humedecer el metal, y dejó caer los sobres allí. Mamá. Ella no dudó. El encendedor hizo clic. Una pequeña llama tocó la esquina del sobre superior. Se encendió instantáneamente. El fuego se propagó rápido, encogiendo el papel hacia adentro, volviendo el blanco en negro. La tinta se corrió y se deformó antes de desaparecer por completo. Yo solo me quedé allí y observé. El olor me golpeó primero: papel quemado, amargo, penetrante. Se aferraba a todo. Esto es por tu propio bien, dijo mi madre con calma, observando las llamas. Algún día lo entenderás. Mi padre estaba junto a ella con los brazos cruzados. Solo el vídeo de reclutamiento de Mason nos costó casi 7.000, dijo él. Invertimos en ganadores, no en fantasías. Miré a mi hermano. Él estaba mirando hacia abajo a su plato, con la mandíbula apretada, negándose a mirarme. Esperé a que dijera algo. Cualquier cosa. Pero se mantuvo en silencio. Los sobres se quemaron hasta convertirse en cenizas grises, frágiles y desaparecidas. Mi madre abrió el grifo por completo, enjuagándolo todo hasta que se disolvió en un remolino turbio y desapareció por el desagüe. El fregadero soltó un gorgoteo hueco. No estamos siendo crueles, dijo ella, secándose las manos. Estamos siendo realistas. Me miró como si estuviera explicando algo simple. Las niñas como tú no necesitan grandes sueños. Puedes trabajar, ahorrar y apoyar a tu familia. Eso también importa. Niñas como yo, no niñas como él. Mi padre se giró hacia Mason y lo llamó por su nombre. Vamos, campeón, dijo mi padre con voz llena de orgullo. Veamos tus jugadas destacadas otra vez. Mason se levantó lentamente. Por un breve segundo me miró como si pudiera decir algo. Su boca se abrió solo un poco, como si estuviera a punto de hablar, como si tal vez fuera a defenderme o al menos reconocer lo que acababa de suceder. Pero luego se detuvo.
Cerró la boca, se dio la vuelta y siguió a mi padre a la sala de estar. De esa manera me quedé sola en la cocina. La casa se sentía más silenciosa de lo que debería. El fregadero todavía olía a papel quemado. Mis manos también olían a eso. Abrí el grifo y las lavé una vez, frotando más fuerte de lo necesario, luego otra vez. Y otra vez. El agua corría sobre mis dedos, fría y constante. Pero el olor no se iba. Se aferraba a mí, como si lo que habían hecho no fuera solo algo que vi, sino algo que se había empapado en mi piel. Si crees que mis padres tenían razón al quemar mis solicitudes universitarias y priorizar el futuro de mi hermano, comenta, ¿correcto? Pero si crees que destruir los sueños de alguien nunca está justificado, comenta, incorrecto. Porque a veces las batallas más difíciles no ocurren en el mundo exterior, ocurren dentro de tu propio hogar. Me quedé allí un momento más, mirando mis manos, luego cerré el agua. Lentamente, subí las escaleras. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y revisé mi correo electrónico. Caltech, solicitud recibida, enviada el 13 de mayo a las 9:47 de la noche. Me quedé mirando la marca de tiempo. 2 días antes de que lo quemaran todo, 2 días antes de que pensaran que me habían detenido. Una pequeña y silenciosa comprensión se instaló en mi pecho. Podían destruir el papel, pero no podían tocar lo que yo ya había construido. Cerré mi computadora portátil y me recosté en mi cama, mirando el techo. Esa noche, mi teléfono vibró en la mesa de noche. Casi lo ignoro. Estaba agotada, emocionalmente drenada, vacía de una manera que se sentía más pesada que cualquier cosa física. Pero algo me hizo alcanzarlo. El asunto del correo detuvo mi respiración, Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Decisión de pasantía. Me quedé inmóvil. Me había postulado en marzo, la misma semana en que murió mi abuela. Recordé estar sentada en esa funeraria rodeada de personas que apenas conocía, escuchando historias sobre su vida. Me sentí desconectada, como si no perteneciera a esa sala llena de dolor y recuerdos. Y en ese momento, saqué mi teléfono, abrí la solicitud y comencé a escribir. No se lo había dicho a nadie, ni a mis padres, ni a Mason, a nadie. La solicitud pedía mi expediente académico, un ensayo sobre mi interés en la industria aeroespacial y 2 recomendaciones de profesores. La envié a la medianoche y no volví a pensar en ello. Nunca esperé recibir respuesta. Mis dedos temblaban mientras abría el correo electrónico. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera vez solo para estar segura de que era real. Felicidades. Usted ha sido seleccionada para el programa de pasantías de verano en el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Posición pagada, $18 por hora, 40 horas a la semana. Me senté en la cama, con el corazón acelerado tan rápido que casi dolía. Marshall estaba en Huntsville. Yo también. La instalación estaba a menos de 30 minutos de mi casa. Podía hacer esto sin que nadie lo supiera, sin que nadie me detuviera, sin que nadie me dijera que yo no era suficiente. Respondí escribiendo una sola palabra, sí. Lo envié a las 11:43 de la noche. Luego volví a colocar mi teléfono en la mesa de noche y miré hacia el techo, al póster de Andrómeda sobre mí. Durante años había mirado esa galaxia y me había preguntado qué se necesitaría para alcanzar algo tan lejano y tan imposible. Esto es, pensé. Así es como empiezo a construir algo que ellos no pueden destruir. El 2 de junio a las 6:30 de la mañana, el cielo era de un gris pálido, atrapado en algún lugar entre la noche y el amanecer. Tomé prestado el coche de la señora Patterson. Ella tenía 78 años y no había conducido en años. Yo había estado cortando su césped desde que tenía 14 años, ayudándola con las compras y arreglando pequeñas cosas en su casa. Cuando le pregunté si podía usar su viejo Honda durante el verano, ni siquiera dudó. Me entregó las llaves y sonrió. Solo no lo choques, dijo ella. Y come algo antes de irte. Asentí, agarrando las llaves como si fueran algo frágil e importante. Conduje por calles silenciosas, con el pueblo todavía medio dormido, una barra de granola en una mano y mi teléfono guiándome con el GPS en la otra. Todo se sentía irreal, como si estuviera entrando en una vida que no me pertenecía, o tal vez en una que finalmente sí lo hacía.
Cuando llegué a la puerta de seguridad, mi mano comenzó a temblar de nuevo. Bajé la ventana y entregué mi identificación. El guardia revisó una lista, me miró y luego asintió. Adelante. Así de simple, entré conduciendo. Me estacioné en el lote, salí y miré hacia el edificio frente a mí. No se sentía real. Entré y mis pasos resonaban ligeramente en el suelo. En la recepción me tomaron una foto y me entregaron una credencial, MS-225 INT 138. La sostuve en mi mano un segundo más de lo necesario porque, por primera vez en mi vida, yo no era el plan de respaldo. No era la práctica. No era la hija que pasaban por alto. Yo estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Recuerdo que la cámara brilló por un segundo, demasiado brillante y repentino. Cuando me mostraron la foto en la pantalla, me veía nerviosa. Mis hombros estaban tensos y mi sonrisa era insegura, como si no creyera plenamente que pertenecía allí. Pero no me importó. Esa foto no era para darme confianza, era una prueba. Me entregaron una bata de laboratorio, un casco y una carpeta gruesa llena de materiales de orientación. Mi nombre estaba impreso en una credencial temporal y se me indicó que me reportara directamente con el Dr. Adrian Whitaker. Él ya estaba esperando cuando llegué a su oficina. Tenía 52 años y más de 20 años en la NASA. Tenía el cabello encanecido en las sienes, gafas delgadas de montura de alambre y una taza de café que decía, el fracaso no es el fin. Son datos. Él no sonrió. Miró mi credencial primero y luego a mí. Eres la pasante más joven que hemos tenido en años, dijo él. No había calidez en su tono ni aliento. No lo desperdicies. Eso fue todo. Sin discurso de bienvenida ni tranquilidad, solo una advertencia. Y de alguna manera, entendí exactamente a qué se refería. Ese primer día, me llevó a través de las instalaciones de prueba de propulsión. Eran estructuras masivas de concreto que se elevaban varios pisos, cubiertas de sensores, paneles reforzados y marcas de quemaduras de pruebas anteriores. El aire olía débilmente a combustible y metal, como si algo poderoso hubiera sucedido allí y pudiera suceder de nuevo en cualquier momento. Estas no eran aulas. Estos eran lugares donde se construían motores reales, se probaban y se llevaban a sus límites, donde los errores importaban y la precisión importaba más. Esa tarde realizaron una prueba. Me paré detrás de una barrera de seguridad, con el casco puesto y las gafas ligeramente empañadas por mi respiración. Cuando el motor se encendió, el suelo tembló, no suavemente, sino violentamente. El sonido no era solo fuerte, era abrumador. Como un trueno comprimido en un solo rugido interminable. Llenó el aire, el espacio y mi pecho. Lo sentí en mis huesos. Cada vibración, cada pulso de energía. Por un momento, todo lo demás desapareció. Estando allí, tuve un pensamiento claro, aquí es donde pertenezco. El Dr. Whitaker se paró a mi lado, observando los datos de la prueba desplazarse por una pantalla. Tuvo que elevar la voz por encima del ruido. La mayoría de la gente habla de ir al espacio, dijo él. Luego me miró. Nosotros construimos las máquinas que los llevan allí. Esa frase se quedó conmigo. Trabajé 40 horas a la semana, de lunes a viernes, desde temprano en la mañana hasta tardes prolongadas. Analicé conjuntos de datos, ejecuté simulaciones y asistí a revisiones de diseño donde ingenieros que me doblaban la edad discutían sobre detalles que la mayoría de la gente nunca notaría, ángulos de las boquillas, presión, curvas de eficiencia de combustible. Aprendí a usar software CAD más rápido de lo que creí posible. Ejecuté modelos de propulsión y ajusté variables una y otra vez, observando cómo pequeños cambios podían alterar resultados completos. Cada día aprendía algo nuevo. Cada día me demostraba a mí misma que podía mantener el ritmo y que pertenecía a esas salas. Cada tarde conducía el coche de la señora Patterson de regreso a casa, lo estacionaba silenciosamente en su entrada y entraba en mi casa como si nada hubiera pasado. Nadie preguntaba dónde había estado. La primera semana, mi padre preguntó una vez, ¿dónde estabas? En la biblioteca, dije. Él asintió. Bien. No te metas en problemas. Ese fue el fin de la conversación. No volvió a preguntar.
Mason se había ido a un campamento de mariscales de campo en Florida justo después de que terminaron las clases. 2 semanas y miles de dólares. Cuando regresó, mis padres le organizaron una cena de bienvenida, lasaña, pan de ajo, todo lo que le gustaba. Mi padre le hacía una pregunta tras otra sobre los ejercicios, los entrenadores y las oportunidades. Mi madre lo miraba como si él ya lo hubiera logrado, como si su futuro ya estuviera decidido. Yo me sentaba a la mesa comiendo en silencio y escuchando. Por la forma en que Mason hablaba, se podría pensar que los reclutadores ya lo estaban llamando, pero noté los pequeños detalles. La forma en que evitaba el contacto visual con mi padre, la ligera tensión en su voz, las pausas. Estaba exagerando, tal vez incluso mintiendo para mantener vivas las expectativas de ellos. Nadie preguntó por mi verano, ni una sola vez, ni dónde había estado, ni qué había hecho. Para mi 4ª semana en la NASA, el Dr. Whitaker me asignó un proyecto, la mejora de la eficiencia de los micropropulsores. Colocó una pila de artículos de investigación frente a mí. Algunos tenían décadas de antigüedad, otros eran recientes. «Mira qué puedes hacer», dijo él. Eso fue todo. Pasé semanas ejecutando simulaciones, ajustando variables y probando configuraciones, 47 ejecuciones diferentes, cada una refinando algo pequeño. Ángulos de boquilla por fracciones de grado, proporciones de mezcla de combustible, respuestas del sistema de control, cambios pequeños pero significativos. Para la 8ª semana, tenía resultados. Una mejora de eficiencia del 12% sobre el diseño actual. No era revolucionario. No iba a cambiar todo de la noche a la mañana, pero era real. Era medible. Importaba. El Dr. Whitaker revisó mi trabajo en silencio. No se apresuró ni comentó. Simplemente estudió los datos. Luego asintió. Esto es sólido, Calista, dijo él. Hizo una pausa. Esto es publicable. Me miró de manera diferente después de eso. No como a una niña. No como a una pasante. La mayoría de los estudiantes graduados no producen resultados como estos. Asentí, tratando de mantener la calma y de no dejar que se notara cuánto significaba eso. No le dije que todavía estaba en la escuela secundaria. No le conté sobre mis padres, sobre el fregadero de la cocina, el fuego o las palabras. No le dije que las personas que se suponía debían creer en mí no lo hacían. Porque aquí, nada de eso importaba. Aquí, lo único que importaba era lo que yo podía construir. No le dije nada al Dr. Whitaker excepto lo que los datos mostraban. Eso fue suficiente. El 10 de agosto, estaba sentada en la cafetería de la NASA durante el almuerzo, a mitad de un sándwich, cuando abrí mi portal de Caltech. No esperaba nada importante, solo otra revisión de rutina. Entonces apareció la notificación, su solicitud está bajo revisión final. Los resultados de la decisión temprana se publicarán el 15 de diciembre. Por un momento, solo me quedé mirando la pantalla. Revisión final. Eso significaba que estaba cerca. Más cerca de lo que nadie en mi casa podría imaginar jamás. Tomé una captura de pantalla inmediatamente y la escondí en una carpeta de mi teléfono etiquetada como recetas. Nadie en mi familia había abierto nunca esa carpeta. Nadie lo haría jamás. Ese era el punto. El 15 de agosto fue mi último día en la NASA. Antes de irme, el Dr. Whitaker me llamó a su oficina. Se sentó detrás de su escritorio con las manos entrelazadas, estudiándome de una manera que se sentía diferente a la de antes. Tenemos un programa llamado Pathways, dijo él. Es para estudiantes que queremos mantener a largo plazo, pasantías durante el año escolar y posiblemente una posición de tiempo completo después de la graduación. Hizo una pausa. ¿Estás interesada? Sí, dije de inmediato. No hubo dudas. Te recomendaré, continuó él. Deberías recibir noticias para noviembre. Se levantó, me estrechó la mano y dijo algo que no esperaba, has hecho un trabajo excepcional aquí. No dejes que nadie te convenza de que no eres capaz. Por un segundo casi le cuento todo sobre la cocina, el fuego y las palabras, pero no lo hice. Solo le agradecí y me fui. Esa noche en la cena, mi padre apenas me miró.
Mason comienza las prácticas universitarias la próxima semana, dijo él. Un gran año por delante. Mi madre asintió y luego se giró hacia mí. Calista, deberías conseguir un trabajo. Ayudar con las cuentas, en una tienda o algo así. Dejé mi tenedor. Ya he estado trabajando. ¿Dónde? Ella hizo la pregunta, pero no esperó la respuesta. Ni siquiera me miró el tiempo suficiente para que le importara. Solo asintió y volvió a hablar sobre el horario de Mason. Así era como siempre funcionaba. Esa noche revisé mi cuenta bancaria. $7,200. 10 semanas, 40 horas a la semana. Había ganado más en un verano de lo que ellos habían gastado tratando de construir el futuro de Mason. Y nadie lo sabía. De alguna manera, eso lo hacía mejor. Llegó septiembre y comenzó el último año de secundaria. Mason entró al equipo universitario, pero no como titular. Brady Wilson era el mariscal de campo de último año y era bueno. Realmente bueno. El tipo de jugador que realmente tenía una oportunidad. Mason estaba en la lista, técnicamente como tercer reemplazo, pero mi padre nunca mencionó esa parte. El 5 de septiembre fue el primer juego. El estadio estaba lleno. El fútbol de los viernes por la noche en un pequeño pueblo de Alabama se sentía como un evento más grande que cualquier otra cosa. Nos sentamos a mitad de las gradas. Mi madre había traído una manta aunque no hacía frío. Mi padre vestía los colores de la escuela como si significara algo más. Mason estaba en la línea de banda con el jersey número 12. Desde donde yo estaba sentada, podía verlo todo. Estaba nervioso, ajustando su casco una y otra vez, mirando al entrenador, esperando. El juego no estuvo reñido. Huntsville lideraba 35-7 para el cuarto periodo. Brady había lanzado 4 pases de anotación. Limpio, confiado, controlado. Él era el talento real. A falta de 6 minutos, el entrenador lo sacó. Mason entró. El juego ya estaba decidido. Entregó el balón 2 veces y luego lanzó un pase. Se quedó corto. Ni siquiera estuvo cerca. El receptor tuvo que detenerse y regresar por él y aún así no pudo atraparlo. El reloj se agotó. Fin del juego. En el estacionamiento, mi padre ya estaba hablando por teléfono. Sí, Mason tuvo algunas jugadas geniales esta noche, decía. Es posible que los reclutadores hayan estado mirando. Nada de eso era cierto. Mi madre sonreía mientras hablaba con una vecina. Se nota, decía ella con orgullo. Ese es un atleta de División 1. Me quedé allí escuchando, viéndolos construir una versión de la realidad que no existía. Y por primera vez no me sentí enojada. Solo me sentí segura porque, mientras ellos perseguían algo imaginario, yo ya había construido algo real. Mason no dijo una palabra. Se subió al coche y se quedó mirando por la ventana con la mandíbula apretada. Podía notar lo que estaba pensando. Él sabía que nada de eso era real. Sabía que solo lo habían puesto porque el juego ya estaba decidido y porque no importaba. Pero no los corrigió. De vuelta en casa, mi padre llamó a mi abuelo. Yo estaba en la cocina buscando agua cuando lo escuché. Sí, papá. Mason tuvo un gran juego esta noche. Realmente dio un paso al frente. Eso no era cierto. Incluso podría ser titular la próxima semana, añadió. Tampoco era cierto. Me quedé allí, con el vaso en la mano, escuchándolo construir esa realidad inexistente. Entonces su teléfono sonó de nuevo. Respondió rápidamente. Sí, habla el señor Monroe. Una pausa. Sobre Mason. Otra pausa. Pude escuchar una voz tenue, pero no las palabras. Ajá. Vídeo de jugadas destacadas. ¿Cuánto? Su expresión cambió, ahora estaba emocionado. Eso es caro. Pero entiendo. Cada niño necesita uno, ¿verdad? De acuerdo. Envíeme los detalles. Colgó justo cuando mi madre entraba. ¿Quién era? Un servicio de reclutamiento, dijo él.
Hacen vídeos de jugadas destacadas para las universidades. $3.200. Casi me río. No era un reclutador, ni un entrenador, solo una llamada de ventas. Una empresa vendiendo sueños sobrevalorados a padres que querían creer. Deberíamos hacerlo, dijo mi madre de inmediato. Ya invertimos en el campamento. Este es su futuro. Mi padre dudó y luego suspiró. Está bien, los llamaré mañana. Fue entonces cuando entendí. Nunca había habido reclutadores, solo esperanza disfrazada de hechos. Y mis padres estaban dispuestos a pagar miles para seguir creyendo en ello. Mason estaba en la sala cuando pasé. Me miró. Yo lo miré por un segundo. Vi algo en su rostro. Culpa. Tal vez agotamiento. Luego desvió la mirada. Lo que yo no sabía en ese momento era esto: meses después, cuando finalmente hablamos, me contó la verdad. Él había visto mi credencial de la NASA en julio. Había encontrado mi mochila en la cocina. El cierre estaba abierto. Mi credencial estaba justo allí, MS-25-138 Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Él la tomó, la miró, entendió todo y luego la volvió a poner, cerró mi mochila y no dijo nada. Guardó mi secreto. La única persona en esa casa que sabía la verdad y la protegió. No lo sabía entonces, pero importaba porque Mason no era el villano. Solo era un niño tratando de estar a la altura de expectativas que él nunca eligió. El 1 de octubre, tarde en la noche, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de Caltech, actualización del portal disponible. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Gracias por su solicitud de decisión temprana. Su decisión estará disponible el 15 de diciembre a las 5 de la tarde hora del Pacífico. 2 meses y medio. Tomé una captura de pantalla y la escondí en mi carpeta de recetas. La semana siguiente llegó otro correo electrónico del Dr. Whitaker: su papeleo de Pathways ha sido enviado. Estás en la lista corta. Espera una actualización para mediados de noviembre. Además, el equipo todavía habla de tu trabajo con los micropropulsores. Tienes un futuro real en este campo. 2 secretos ahora: Caltech pendiente, NASA pendiente. Nadie en mi familia lo sabía. Estaba construyendo todo en silencio, paso a paso, dato por dato. Y la mejor parte era que no podían destruir lo que no sabían que existía. A mediados de octubre tuvimos una cena dominical con parientes. La tía Karen y el tío Mike vinieron con sus hijos. La casa estaba ruidosa y llena de gente. Mason se sentó a la cabecera de la mesa junto a mi padre, como si ya le perteneciera. La conversación se tornó, como siempre, hacia el fútbol americano. ¿Cómo va la temporada?, preguntó la tía Karen. Bien, dijo Mason. Llevamos 5 victorias y 2 derrotas. ¿Ya eres titular? Él dudó. Todavía no. Pero el entrenador dijo. Mi padre lo interrumpió. Está siendo modesto. Los reclutadores ya están prestando atención. Eso no era cierto. Mason lo sabía. Yo lo sabía. Pero nadie más lo sabía. ¿Qué escuelas?, preguntó el tío Mike. Mi padre sonrió. No puedo decirlo todavía, pero somos muy optimistas. Se levantaron las copas por Mason. Todos bebieron. Luego la atención cambió. ¿Y qué hay de ti, Calista?, preguntó la tía Karen. ¿Algún plan universitario? Mi madre respondió antes de que yo pudiera. Calista se tomará un año sabático, dijo ella con ligereza. No todo el mundo está hecho para la universidad de inmediato. Las palabras aterrizaron con dureza. No discutí. Solo me concentré en mi plato, cortando mi comida en trozos más pequeños. Mi prima se inclinó hacia mí. Pero eres muy inteligente, susurró ella. ¿No obtuviste como un 1480? Asentí. Entonces, ¿por qué no postularte? Antes de que pudiera responder, mi padre habló de nuevo. Las pruebas ya no significan mucho, dijo él. El mundo real se trata de desempeño. Algunas personas son inteligentes para los libros, otras están hechas para la vida.
No necesitaba que explicara cuál de las dos era yo. Levantó su copa de nuevo hacia Mason. Hecho para la grandeza. Todos bebieron. Yo no lo hice. Solo me quedé allí sentada pensando en el portal de Caltech, en la NASA y en el dinero en mi cuenta. Después de la cena, llevé los platos a la cocina. Mason ya estaba allí. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Por qué? Él miró hacia el comedor. Ya sabes. Estudié su rostro. Parecía agotado. ¿Estás bien?, pregunté. Estoy bien. No lo estaba, pero no lo presioné. Tomó una toalla y comenzó a secar los platos. Vas a hacer algo grande, dijo él. No sé qué, pero lo harás. Luego salió. Me quedé allí escuchando el agua correr. Él no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente. Sabía que algo de todo esto estaba mal. Yo simplemente no sabía cómo arreglarlo todavía. 10 de noviembre. Estaba sentada en clase de cálculo avanzado cuando mi teléfono vibró en mi mochila. No se suponía que debía revisarlo, pero algo me hizo mirar, una notificación de correo electrónico de la NASA. Esperé hasta que sonó la campana y luego caminé directo al baño. Me encerré en un cubículo, me senté y abrí el correo con manos temblantes. Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA, programa Pathways. Leí cada palabra 2 veces. Felicidades. Usted ha sido seleccionada para continuar como estudiante pasante de Pathways. Horario del semestre de primavera disponible. $20 por hora. Por un segundo, solo me quedé mirando la pantalla. Luego escribí de vuelta, disponible. Gracias. ¿Acepto? Lo envié inmediatamente. Sentada allí en el baño de la escuela, con la mochila a mis pies y las luces fluorescentes zumbando arriba, me di cuenta de algo simple: la NASA me quería de vuelta. Me quedé allí por unos minutos solo respirando. $20 por hora. Semestre de primavera. Un camino real hacia adelante. Ya no era solo un verano, era algo más grande. 5 días después llegó otro correo electrónico. Caltech. No era la decisión todavía, solo un aviso: 15 de diciembre a las 5 de la tarde hora del Pacífico. Lo añadí a mi calendario. Puse recordatorios. Conté los días. No se lo dije a nadie. Seguí construyendo todo en silencio. Llegó el 20 de noviembre. Yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada, las cortinas corridas y la computadora portátil abierta. Actualicé el portal una vez, 2 veces. La página cargó lentamente. Entonces apareció la palabra, felicidades. Solo esa palabra, sentada allí en el centro de la pantalla. Me quedé helada. Luego el resto de la página se completó. En nombre del Instituto de Tecnología de California, nos complace ofrecerle la admisión. Actualicé de nuevo. No cambió. Era real. Me desplacé hacia abajo: ayuda financiera, subvenciones, trabajo y estudio, contribución. Durante 4 años, más de $270.000 en apoyo. Me graduaría sin deudas de una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Me senté allí en la oscuridad, con la pantalla iluminando mi habitación, y sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. No era dolor, era alivio. Como si algo que había estado esperando finalmente tuviera espacio para crecer. Quería llorar. Quería correr escaleras abajo y mostrárselo para demostrar que todo lo que dijeron sobre mí estaba mal. Pero no lo hice. Tomé una captura de pantalla, la guardé, cerré mi computadora portátil y bajé a cenar. Mi padre estaba al teléfono de nuevo. El vídeo de jugadas destacadas de Mason va a impresionar a mucha gente, estaba diciendo. Invertimos en que se hiciera bien. $3.000 por algo que nadie importante vería jamás. Me senté en silencio. Mi madre había hecho espaguetis. Mason ya estaba comiendo, silencioso, con la mirada baja. Nadie preguntó por mi día. Nadie preguntó si algo había cambiado. Comí mi cena y pensé en California, en las palmeras, en los laboratorios y en un futuro del que ellos no sabían nada.
Esa noche me acosté en la cama pensando en diciembre, en Acción de Gracias. 22 personas estarían en nuestra casa y todavía no sabía si se lo diría. El 21 de noviembre mi madre comenzó a planear, listas por todas partes, comida, sillas, horarios. Se movía por la casa como si todo tuviera que ser perfecto. Esta familia celebra bien el Día de Acción de Gracias, dijo ella. Casi me río de eso, como si realmente fuéramos una familia, como si todos quisiéramos las mismas cosas. Unos días después, mi abuelo llamó. Contesté, ¿cómo estás, pequeña? Estoy bien. De verdad. Él siempre sabía cuando yo no estaba diciendo toda la verdad. Sí, dije de nuevo. Se quedó callado por un momento. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Mi garganta se apretó. ¿Por qué? Por ser quien eres. Por no dejar que ellos te hagan sentir pequeña. No supe qué responder. Él se aclaró la garganta. Te veré el jueves. Tengo algo para ti. ¿La carta? Sí, añadió suavemente. ¿Es el momento? Colgamos. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, pensando en ella, en el jardín, en el telescopio y en la forma en que siempre creyó en mí. 2 días después llegó un paquete. Instituto de Tecnología de California, Oficina de Admisiones. Lo agarré antes de que nadie más pudiera verlo. Lo llevé directo a mi habitación, cerré la puerta y lo abrí con cuidado. Adentro estaba todo, una carta de bienvenida, información del campus, un mapa, un banderín con el logo de Caltech. Lo extendí todo sobre mi cama y toqué cada pieza lentamente. Esto ya no era una idea. No era un plan. Era real. Y por primera vez era completamente mío. No se lo dije a nadie. No cuando llegó el correo electrónico. No cuando lo acepté. No cuando todo por lo que había estado trabajando en silencio encajó en su lugar. Lo guardé todo para mí porque por primera vez en mi vida algo era totalmente mío. El 15 de noviembre llegó otro correo electrónico de Caltech. No era la decisión, solo una confirmación para el 15 de diciembre a las 5 de la tarde hora del Pacífico. Abrí mi calendario y puse 3 recordatorios, un mes, una semana, una hora. No iba a perdérmelo. El 20 de noviembre estaba en mi habitación, con la puerta cerrada y las cortinas corridas. Actualicé el portal. Una vez, 2 veces. La página tardó una eternidad en cargar. Nuestro internet era lento, siempre lo había sido. Entonces apareció una palabra, felicidades. Se quedó allí por un segundo antes de que cargara el resto de la página. En nombre del Instituto de Tecnología de California, nos complace ofrecerle la admisión. No me moví, no respiré. Actualicé la página de nuevo solo para estar segura. Seguía allí, seguía siendo real. Me desplacé hacia abajo, ayuda financiera, subvenciones, trabajo y estudio, contribuciones, más que suficiente. Me graduaría de Caltech sin deudas. Me senté allí en la oscuridad, con el brillo de la pantalla llenando la habitación, y sentí que algo dentro de mí finalmente cambiaba. No era ira, no era tristeza, era algo más fuerte, como si todo lo que dijeron que yo no podía hacer acabara de demostrarse que era un error. Quería correr escaleras abajo, mostrárselo y decirles que estaban equivocados conmigo, pero no lo hice. Tomé una captura de pantalla, la guardé, cerré mi computadora portátil y bajé las escaleras como si nada hubiera pasado. Mi padre estaba al teléfono otra vez. El vídeo de Mason va a ser enorme, decía. Nos aseguramos de que sea de máxima calidad, $3.000 por algo que nadie importante verá jamás. Me senté a la mesa. Mi madre había hecho espaguetis. Mason estaba callado, comiendo sin levantar la vista. Nadie preguntó por mi día. Nadie notó que algo había cambiado. Comí en silencio pensando en California, en Pasadena, en laboratorios llenos de gente que realmente creía en lo que yo podía llegar a ser. Esa noche me acosté en la cama mirando el techo. Se acercaba Acción de Gracias. 22 personas. Y todavía no sabía si se lo diría. 21 de noviembre. Mi madre comenzó a planearlo todo. Las listas cubrían el mostrador de la cocina, comida,
mesas, sillas. Se movía por la casa como si todo tuviera que ser perfecto. Esta familia celebra bien Acción de Gracias. Ella dijo, casi dije algo, pero no lo hice porque no éramos una familia de la manera que ella pensaba. Unos días después, mi abuelo llamó. Respondí, ¿cómo estás, Calista? Estoy bien. ¿De verdad? Él siempre lo sabía. Sí, dije más suave esta vez. Se quedó callado por un momento. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Mi pecho se apretó. ¿Por qué? Por no dejar que te hicieran pequeña. No supe qué decir. Él se aclaró la garganta. Te veré el jueves. Tengo algo para ti. ¿La carta? Sí, dijo él, es el momento. Después de colgar, me quedé sentada pensando en ella, en el jardín, en el telescopio y en cómo ella fue la única que me creyó cuando dije que quería más. 23 de noviembre. Llegó un paquete del Instituto de Tecnología de California. Lo agarré antes de que alguien más pudiera verlo. Lo llevé directo a mi habitación, cerré la puerta y lo abrí lentamente. Adentro estaba todo, una carta de bienvenida, un catálogo de cursos, un mapa del campus, un estandarte con el nombre de Caltech impreso. Extendí todo sobre mi cama y pasé mis manos sobre cada pieza, asegurándome de que fuera real. Porque esto no era solo una aceptación. Esto no era solo un futuro. Esto era una prueba. Prueba de que todo lo que construí en silencio importaba. No todo el mundo se apresura a ir a la universidad, dijo mi madre, con un tono más ligero ahora, palabras más suaves pero con el mismo mensaje. La señora Henderson me sonrió. Con tu puntuación del SAT, tienes tantas opciones. Ingeniería, ciencias de la computación. ¿Has pensado en ello? Mi padre lo descartó con un gesto. Ella es práctica. Se quedará aquí. Ese es el movimiento inteligente. Práctica de nuevo. Mason se sentó en silencio, moviéndose en su asiento. Me miraba una y otra vez y luego desviaba la mirada. Emma se inclinó más cerca. Siempre fuiste la inteligente, susurró ella. Mason también es inteligente, dije. Ella sacudió la cabeza. No como tú. Todo el mundo lo sabe. No respondí. A las 2:30 mi madre llamó a todos a la mesa. La distribución de los asientos lo decía todo, mi padre en la cabecera, mi madre en el otro extremo y Mason junto a mi padre. A mí me empujaron al final de la mesa entre los primos. Cargué platos, serví bebidas y rellené bandejas. A las 3:15 todo estaba listo. La mesa se veía perfecta. Mi padre se levantó para dar las gracias. Estamos agradecidos por esta familia y especialmente por el éxito de Mason esta temporada y las oportunidades que tiene por delante. Nada sobre mí, ni siquiera una frase. Mantuve la cabeza baja. Entonces el teléfono sonó fuerte y agudo. Todos se quedaron helados. Mi madre miró el identificador de llamadas. Número desconocido, California. Debería contestar. Déjalo pasar, dijo mi padre. Sonó de nuevo. Mi abuelo habló, podría ser importante. Ella lo contestó. Hola. Una pausa. Su expresión cambió. ¿Quién habla? Otra pausa. La habitación se quedó en silencio. Caltech. Todas las cabezas se giraron. Ella me miró directamente. Preguntan por Calista. 22 personas mirando. Ella cubrió el teléfono. ¿Postulaste a Caltech? Me puse de pie. Dámelo. Su mano temblaba mientras me lo pasaba. Habla Calista Monroe. La voz al otro lado era tranquila. Hola, Calista. Soy la doctora Elaine Park de la Oficina de Ayuda Financiera de Caltech. Hemos estado tratando de localizarte. Sí, recibí el paquete. Maravilloso. Llamo para confirmar su subvención de $68,000 por año. ¿Es eso aceptable? Sí. También nos gustaría invitarla a usted y a su familia al campus el próximo mes. Allí estaré. Excelente.
Y Calista, felicidades. Su solicitud fue sobresaliente. Gracias. Colgué. El silencio llenó la habitación. Mi padre se levantó lentamente. ¿Qué acaba de pasar? Lo miré. Entré a Caltech. ¿Postulaste? Su voz se tensó. Ustedes quemaron mis solicitudes, dije. Las envié en línea antes de eso. El rostro de mi madre se puso pálido. Te dijimos que no. No necesitaba su dinero, respondí. Obtuve ayuda financiera completa. El tío Mike habló primero. ¿Cuánto? $68.000 al año. Las exclamaciones se extendieron por la mesa. Esos son más de $270.000, dijo alguien. La señora Henderson comenzó a llorar. Lo sabía. Sabía que podías. Mi padre estaba temblando ahora. Fuiste a nuestras espaldas. Trabajé por esto, dije con calma. ¿Cuándo te enteraste? Hace una semana. ¿Y no nos lo dijiste? Sostuve su mirada. ¿Me habrían escuchado? Nadie respondió. Mi abuelo se levantó, se acercó y me abrazó. Tu abuela estaría tan orgullosa, dijo él. Luego se separó. Hay más, ¿verdad? Asentí. He estado trabajando en la NASA Marshall desde junio. Mi madre se quedó sin aliento. ¿Qué? Pasantía en el laboratorio de propulsión. 40 horas a la semana. La habitación estalló. ¿Trabajaste en la NASA? Gané $7.200, añadí. Más voces, más asombro, pero yo solo me quedé allí porque por primera vez en mi vida finalmente me estaban escuchando. Allí es donde estabas todo el verano. La voz de mi padre cortó el ruido. Dijiste que estabas en la biblioteca. Ustedes no preguntaron, dije. Les dije que estaba trabajando. Simplemente asumieron que no importaba. La habitación se quedó en silencio otra vez. La tía Karen habló suavemente. Calista, la NASA, aquí en Huntsville, a 22 minutos de esta casa. Yo dije, edificio 4550, laboratorio de sistemas de propulsión. El Dr. Adrian Whitaker fue mi supervisor. Miré alrededor de la mesa. Conduje allí cada mañana, regresé cada noche y me estacioné donde la señora Patterson para que ustedes no vieran el coche. Nadie habló porque nadie preguntó dónde había estado yo. La señora Henderson se cubrió la boca. Eso es increíblemente competitivo. Las pasantías de la NASA reciben cientos de solicitantes. Lo sé. ¿Y obtuviste una a los 17 años? Sí. El tío Mike se inclinó hacia adelante. Eso no es solo impresionante. Eso es nivel profesional. Pathways conduce a puestos de tiempo completo. Me invitaron a regresar, dije. Semestre de primavera, $20 por hora. Mi abuelo todavía estaba a mi lado. Su mano descansaba en mi hombro. Cuéntales sobre tu proyecto. Me giré hacia él. ¿Cómo sabes sobre eso? Él sonrió. Hice una llamada la semana pasada. Mi pecho se apretó. ¿Hablaste con el Dr. Whitaker? Lo hice, dijo él con calma. Él me lo contó todo. La gente en la habitación se inclinó sin darse cuenta. Dijo que eres una de las estudiantes más talentosas con las que ha trabajado. Dijo que tu investigación sobre micropropulsores era publicable. Mi garganta ardía. Me dijo que ejecutaste 47 simulaciones y mejoraste la eficiencia en un 12%. Nadie se movió. Dijo que tienes un futuro en la industria aeroespacial si así lo eliges. Parpadeé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Mi padre finalmente habló de nuevo. Hiciste todo esto sin nosotros. Lo miré directamente. Lo hice a pesar de ustedes. Mi madre comenzó a llorar, no en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, corriendo su maquillaje. Mason se levantó de repente y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Todos se giraron. Lo siento, dijo él. Su voz temblaba. Siéntate, espetó mi padre.
Esto no se trata de ti. Sí, se trata de todos nosotros, Mason elevó la voz. Sobre lo que le hicimos a ella. Mi padre también se levantó. Mason, no te atrevas. Gastaron $10,000 en mí, Mason interrumpió. La habitación se congeló. Campamentos, vídeos de reclutamiento, entrenamiento, esa academia. Tragó saliva con dificultad. Soy un mariscal de campo suplente. Silencio. He jugado 12 jugadas en toda la temporada, continuó él. 12 todas cuando el juego ya estaba terminado. Su voz se quebró. Sin reclutadores, sin ofertas, ni siquiera de escuelas pequeñas. Mi padre parecía que no podía respirar. No soy de División 1, dijo Mason. Ni siquiera estoy cerca. Luego se giró hacia mí. Ella hizo todo esto por su cuenta. Cada palabra aterrizaba con más fuerza que la anterior. Yo no gané lo que ustedes me dieron, añadió él. Ella ganó todo lo que ustedes le quitaron. Nadie tenía nada que decir porque por primera vez la verdad era más fuerte que todos ellos. Se me cortó la respiración mientras mi abuelo seguía leyendo. Ella tiene a Eleanor en su interior, dijo él con voz temblorosa, tranquila, brillante y hecha para durar. La habitación estaba completamente inmóvil. La observé durante 17 años. Vi lo que todos ustedes pasaron por alto. No necesita ser ruidosa para ser extraordinaria. No necesita permiso para ser brillante. Mi pecho se apretó. El dinero es suyo cuando se lo gane. Y lo hará. No dejen que la desperdicien. La voz del abuelo se quebró. Dile que estoy orgullosa. Dile que lleva mi nombre por una razón. Dile que las estrellas siempre estuvieron destinadas para ella. Silencio. Nadie se movió. Luego comenzaron las lágrimas. La tía Karen, la señora Henderson, Emma. Incluso el tío Mike se limpió los ojos. Mi abuelo dobló la carta cuidadosamente y me la entregó. Mis manos temblaban mientras la tomaba. Leí las palabras de nuevo, Calista es la elegida. Por primera vez lo entendí de verdad. No solo me llamaba como ella había creído en mí antes de que yo supiera cómo creer en mí misma. Entonces vinieron las lágrimas, no de dolor, sino de alivio. Mi abuelo me dio un fuerte abrazo. Ella siempre lo supo, susurró él. Desde el día en que naciste. Enterré mi rostro en su hombro y lloré. Una a una, las personas se acercaron para abrazarme y decirme que estaban orgullosas. Incluso el tío Rick, que apenas había hablado en todo el día. Lo siento, dijo en voz baja. Debí haber prestado más atención. Asentí, incapaz de hablar. Mis padres no se movieron. Se quedaron a la mesa, mi madre llorando y mi padre mirando hacia abajo. Mason todavía estaba en la otra habitación. La voz del abogado se escuchó una última vez, enviaré el papeleo mañana. Felicidades, Calista. Tu abuela estaría orgullosa. La llamada terminó. Yo estaba allí rodeada de gente, pero no de las dos personas que deberían haber sido las más cercanas. Mi abuelo habló gentilmente, puedes quedarte conmigo. La habitación de invitados es tuya. No quiero causar problemas, dije. Tú no eres el problema, respondió él. Nunca lo fuiste. Mi padre finalmente se levantó. Necesitamos hablar. No esta noche, dijo mi abuelo con firmeza. Su voz cambió a una más fuerte. Ella acaba de enterarse de que su abuela creía en ella más que sus propios padres. Acaba de descubrir que todo lo que le dijeron estaba mal. Nadie discutió. Subí las escaleras y empaqué una maleta, computadora portátil, ropa, mi paquete de Caltech, mi credencial de la NASA. Cuando bajé, Mason estaba sentado en las escaleras. Sus ojos estaban rojos. Lo siento de nuevo, dijo él. No es tu culpa. Vi tu credencial, admitió en voz baja. En julio. Lo supe. Lo miré. Me protegiste. Él sacudió la cabeza. Me estaba protegiendo a mí mismo. Me senté a su lado. Eres especial, dije, solo que no de la manera que ellos querían.
Él asintió lentamente. ¿Lo que hiciste, construir todo eso sola? Es lo más valiente que he visto. Lo abracé. Luego me levanté y caminé hacia la puerta. No miré atrás. En la casa del abuelo todo se sentía tranquilo y familiar. Fotos de mi abuela por todas partes, sonriendo, observando. Dejé mi maleta y las miré. Ella siempre me había visto, incluso cuando nadie más lo hacía. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en meses, finalmente podía respirar. La semana siguiente se sintió diferente. Mis padres llamaron una y otra vez. No contesté. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. Estás siendo dramática. Borré todos los mensajes. El 1 de diciembre llegó el papeleo. Firmé todo en menos de una hora, ingresé mis datos bancarios y lo envié de vuelta. El 3 de diciembre revisé mi cuenta durante el desayuno. El número hizo que dejara de respirar, $82.200. Mis ganancias y el fideicomiso de mi abuela. Todo real. Le envié un mensaje de texto a mi abuelo, ya está allí. Él respondió desde la otra habitación, ella siempre cumplía sus promesas. La tarde siguiente llamaron a la puerta. Mi abuelo abrió. Mi madre estaba allí. Se veía más pequeña. Sin maquillaje, con los ojos hinchados. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó. Mi abuelo me miró. Asentí. Nos sentamos en la sala. Él se quedó cerca, en silencio. Lo que hiciste estuvo mal, dijo ella. Encontré sus ojos. ¿Qué hice exactamente mal? Fuiste a nuestras espaldas. Construí un futuro que ustedes me dijeron que no podía tener. Estábamos tratando de protegerte. ¿De qué?, pregunté. ¿De tener éxito? Ella comenzó a llorar. Del fracaso, de la decepción, de que salieras herida. No fracasé, dije con calma. Entré a Caltech. Trabajé en la NASA. Hice todo bien. Ella sacudió la cabeza. Pero mentiste. No, dije. Ustedes no preguntaron. Ella se desmoronó por completo. Pensé que estaba haciendo lo mejor. ¿Para quién?, pregunté en voz baja. Ella no respondió. Dejé que el silencio permaneciera. Luego dije, cuando estés lista para ver quién soy realmente, llámame. Hasta entonces, necesito espacio. Ella se levantó lentamente. En la puerta se detuvo. Lo siento. Lo sé, dije. Pero eso no es suficiente todavía. ¿Se fue? No hubo una resolución, pero me sentí más ligera porque ya no necesitaba su aprobación. Llegó enero. Mason entró en una universidad comunitaria local. Sin anuncios ni celebraciones, solo una aceptación tranquila. Me envió un mensaje, entré en alguna parte. Es un comienzo. Eso es genial, respondí. Estoy orgullosa de ti. Él envió otro mensaje, siento haber dejado que te trataran así. Tú no lo hiciste, escribí de vuelta. Ellos lo hicieron. Tú solo trataste de sobrevivir. Me pidió que nos viéramos. Tomamos café la semana siguiente y hablamos durante horas. Admitió que siempre supo que algo estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo. Le dije que no era su trabajo. Dijo que podría estudiar negocios y resolver las cosas por sí mismo. Es lo más inteligente que has dicho, le dije. Él sonrió un poco. Nos abrazamos antes de irnos, un abrazo real por primera vez en años. Creo que él estará bien. Solo necesita distancia de las expectativas de ellos. Febrero llegó rápidamente. Empaqué para Caltech, ropa, libros, mi telescopio cuidadosamente envuelto. Mis padres se ofrecieron a ayudar. Yo me encargo, dije. El 10 de febrero apareció mi padre. Abrí la puerta. Quiero disculparme, dijo él. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos allí enfrentándonos en silencio. Está bien, me equivoqué, dijo mi padre. Su voz era inestable.
¿Sobre mí? ¿Sobre Mason? Sobre lo que significa el éxito. Asentí. Sí, te equivocaste. Él tragó saliva. ¿Puedes perdonarme? Lo miré. Realmente lo miré. Parecía más pequeño, como si algo dentro de él finalmente se hubiera agrietado. Tal vez, dije, pero no hoy. Él no discutió. ¿Qué necesitas?, preguntó. Necesito que te lo ganes, dije. De la manera en que yo me gané todo. Él hizo una mueca. Mírame por quien soy realmente, no por quien decidiste que yo debería ser. Sostuve su mirada. La hija que entró a Caltech, que trabajó en la NASA, que construyó un futuro que intentaste destruir. Yo no quería. Sí, querías, dije en voz baja. ¿Lo decías en serio cuando lo dijiste? ¿Lo creías? Él se quedó en silencio. Creíste que yo no valía la inversión, continué. Tienes que reconocer eso antes de que algo cambie. No tuvo respuesta. Si quieres ser parte de mi futuro, dije, tienes que ganarte ese lugar. Luego entré y cerré la puerta. Mi abuelo estaba en el pasillo. Asintió una vez. Ella estaría orgullosa, dijo, mirando la foto de la abuela. Sonreí. Lo sé. 15 de febrero, día de la mudanza. Mi abuelo y yo empacamos todo en su camioneta y conducimos al aeropuerto. Antes de pasar por seguridad, me abrazó. Vas a hacer grandes cosas. Gracias, abuelo. Él se retiró un poco. Y Calista, tu abuela tenía razón. Lleva su fuerza. Lo abracé de nuevo. Luego caminé hacia adelante y no miré atrás. En el avión, abrí mi computadora portátil y leí mi carta de aceptación una vez más. Bienvenidos a la clase de 2030. 3 semanas después, estaba en mi dormitorio, habitación 237. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las montañas a lo lejos. Todo se sentía abierto y posible. Pensé en mi abuela, en su carta, en cómo ella me vio antes que nadie. Mis padres habían estado enviando mensajes cortos: estamos orgullosos de ti. Te extrañamos. ¿Podemos visitarte? Respondí educadamente pero con brevedad: todavía no. Tal vez algún día. Eso dependía de ellos ahora. Habían pasado años construyendo el futuro equivocado, ignorando el correcto. Y cuando la verdad salió a la luz, no tuvieron más remedio que ver cómo todo colapsaba. Pero yo ya no los necesitaba, ni su aprobación, ni su dinero, ni siquiera su comprensión. Porque yo ya había construido algo que ellos no podían quitarme. Mi abuela lo había sabido todo el tiempo. Ella me dio su nombre, su creencia y su prueba. Nunca fui invisible. Ellos simplemente nunca miraron. Pero ya había terminado de esperar, de hacerme pequeña, de ser práctica. Mi nombre es Calista Monroe. Tranquila, brillante, hecha para durar. Y las estrellas. Ellas eran solo el comienzo. Si alguna vez has tenido que construir tu futuro en silencio, si alguna vez has sido pasado por alto en tu propia familia, dime, ¿qué estás construyendo ahora mismo que nadie más puede ver? Porque nunca fuiste invisible. Ellos simplemente no estaban mirando. Si eligieras marcharte, construir tu futuro en silencio y demostrar tu valor a través de tus acciones tal como yo lo hice, comenta sí. Si te hubieras quedado a luchar por su aprobación en su lugar, escribe no. Y si todavía estás pensando en lo que harías, escribe tiempo. A veces la elección más difícil no es ganar, es elegirte a ti misma. Cuando miro hacia atrás a todo lo que sucedió, no solo veo dolor, veo claridad. Solía pensar que el amor significaba ser elegida, ser apoyada y ser vista por las personas que se suponía debían preocuparse más. Pero este viaje me enseñó algo más profundo: a veces la persona más importante que necesita creer en ti eres tú misma. Cuando quemaron mis solicitudes, sentí que estaban quemando mi futuro. Pero en realidad solo quemaron lo que podían ver. No necesitas permiso para crecer. No necesitas aprobación para convertirte en quien estás destinada a ser. Y no estás definida por las expectativas que otros ponen sobre ti, especialmente cuando esas expectativas son demasiado pequeñas para tu potencial.
A veces lo más fuerte que puedes hacer es alejarte. No por odio, sino por respeto propio, para elegirte a ti misma, para proteger tus sueños y seguir construyendo incluso cuando nadie está mirando. Si esta historia se quedó contigo, solo quiero decirte gracias. Verdaderamente gracias por escuchar, por sentirla conmigo y por ser parte de este momento. Y ahora mismo, donde quiera que estés, tómate un segundo para respirar, tal vez levántate, estírate un poco, camina un poco y date esa pequeña pausa. Te la mereces más de lo que crees. Y si te ves reflejada en esta historia, entonces ya eres alguien valioso en esta comunidad. Tu voz importa aquí. Tu historia importa aquí. Así que no tengas miedo de compartirla. Deja un comentario. Cuéntame qué estás construyendo, por qué estás luchando. Los leo y significan más de lo que sabes. Si este vídeo te dio algo de esperanza, fuerza o simplemente un momento de reflexión, considera suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar esto hoy. No solo por mí, sino por todos nosotros aquí, construyendo algo mejor juntos.